muy interesante y que tengo que agradecer además a dos especialistas y dos expertos en patrimonio que se dedican a la intervención en patrimonio, sí, por decirlo, con sus propias manos en ambos casos y con una visión muy diferente de las intervenciones que podían darse en el pasado. Ahí no me voy a meter, pero tenemos tiempo estos días de hablarlo y en concreto tenemos por un lado, y eso ya es, fijaros, ya es que de una forma colaborativa, incluso en la propia conferencia, pues venga la persona encargada del aspecto arqueológico y, por otro lado, la dirección arquitectónica y que nos lo presenten, ¿no? Esta intervención. Bueno, por un lado es Domingo Martínez Gómez, que por la parte de la empresa Carpetania Íntegra, que es licenciado en Historia, en la especialidad de Prehistoria por la Complutense de Madrid y que empezó en 2003 con esta empresa Carpetania, que está afincada en Cuenca y que se ha dedicado a la arqueología y a la restauración del patrimonio artístico. Sus dos socios son arqueólogos y además han participado en 300 proyectos estos 20 años. Entre ellos destacaros la intervención en el Paular, la intervención en la muralla de Uclés, en el Castillo del Monte, u otra serie de intervenciones muy interesantes. Por otro lado, Fernando Arenas, que es, pues así decirlo, la segunda cabeza de este viaje y de esta conferencia, que se animó desde el primer momento a venir a dar la charla aquí a Madrid. No quería hacerlo vía online, que le dije, oye, que no pagamos ni siquiera el traslado ni nada. Y dice, no, yo voy allí porque no es lo mismo que me vean y que hablemos del tema, ¿no? No ha venido todavía, entonces tiene que venir de alguna manera. Así que, bueno, pues eres arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y además máster en patrimonio arquitectónico. Es coordinador de actuaciones de fondos europeos de Tour España en paradores históricos en Segipsa, que es bueno, la empresa encargada de paradores y por otro lado, eres bueno, es agente coordinador en la asociación Ludantia de Educación y Arquitectura, algo muy interesante porque el mismo sábado que nosotros estábamos visitando el Palacio de la Chata, estaban dando una charla aquí en Madrid. Y además es fundador como arracera del proyecto Mimaya, que bueno, pues luego nos cuentas algo más. Y ya no me extiendo más, os dejo vuestras manos, os dejo la presentación sobre la fortificación, la restauración de para muchos aspectos. Así que gracias por venir y bueno, un fuerte aplauso para ellos. Pues muchas gracias. Lo primero agradecer a la asociación que podamos difundir el trabajo que llevamos años haciendo en Maqueda, y así años, no, una cosa que se iba a hacer en 6 meses o 5 meses se agravaba mucho en el tiempo. Y bueno, ya estuvimos en el congreso y bueno, es una oportunidad pues, para extender un poco lo que hicimos, intentamos exponer ahí en 10 minutos y bueno, esperemos que os guste. Lo primero, voy a ver aquí. Esto se ve, ¿no? ¿Se ve el botón? Voy a explicar el contexto institucional en el cual se ha abordado esta intervención. Es una intervención muy discreta, bastante modesta dentro de lo que son obras en patrimonio. Ahora mismo estamos haciendo en Segipsa, como ha dicho Miguel Ángel, obras mucho mayores, pero esta tenga una relevancia mayor desde el punto de vista de lo que repercute a la población local y yo creo que en el territorio, ¿no? Porque permite descubrir cosas que abren un campo nuevo de exploración y mucho interés, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial. ¿Se oye bien el micrófono? No, pues. Lo primero que voy a contar es los agentes que estábamos interviniendo ahí. Y en histórico, ¿no? Entonces, esta obra se hace desde el Instituto de Patrimonio, asociada también al Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Es una obra que parte con unos objetivos muy concisos y nos lo encargan al estudio Mimaya, en este caso a mí como arquitecto, director y redactor del proyecto. Perfecto. Una primera fase de redacción de proyectos, con unos estudios previos que son necesarios para la realización de actuación.
Pero esto no llega de la nada. Esto parte también de unos estudios que se hicieron a través del plan, me parece, no, pero vamos, el Instituto de Patrimonio, de unos diagnósticos que hicieron a todos los inmuebles de titularidad estatal de Castilla-La Mancha. En fase de ejecución, pues ya se incorpora Paloma Bel Borja, que también puede estar con nosotros, pero bueno, ha sido una figura también muy importante en la ejecución, porque es la directora de ejecución principalmente, pero porque es una experta también en cuestiones, sobre todo en agricultura defensiva, que colabora mucho también con asociación y con Acción, que están muy involucrados en todo esto. Y la empresa que adjudicataria de estas obras es Carpetania, que tenía íntegra SL de Cuenca, que se vinieron hasta Talavera allí con todas sus ganas. Y esta empresa cuenta con un equipo de arqueólogos que están dirigidos por Domingo Martínez, que va a explicar la parte más de la incidencia arqueológica de la obra. Eh, Hago una síntesis cronológica de lo que conocemos, lo que puede ser relevante para entender la obra. Se declara en 1971. Es una declaración bastante, por así decirlo, no es una cosa reciente, pasa titularidad estatal. Y en 1960 esta torre, pues ya después de muchos avisos, tiene que intervenir desde el Ministerio, pues no llevar cárcel, hace una obra, yo creo que más bien de medidas de contención, de que no se caiga, porque es una torre que está en un grado de deterioro muy grande. O sea, esa obra no hemos podido tener mucha documentación sobre lo que se hizo en proyecto y lo que es realmente de esa obra y lo que han sido de reparaciones más bien posteriores. Y en 2016, haciendo esas fichas de diagnóstico que he dicho antes, hizo el estudio de Fernando Cobos, hicieron unas fichas de diagnóstico bastante completas, muy exhaustivas, con un tema de evaluación, de patología y sobre todo de prioridades, ¿no? Para que el Instituto de Patrimonio pudiera acometer de una manera ordenada diferentes actuaciones en los bienes estatales de Castilla-La Mancha. Y esta torre pues, fue otorgada con el honor de ser de las primeras. El proyecto nos lo encargan a nosotros. En 2019 empezamos a hacer unos estudios previos, levantamiento de escaneado y tal. Y bueno, pues llega la pandemia, cuando se estaba en proceso de licitación para la obra. Y se retrasa el comienzo. Bien, eso permite, quieras que no, cuando está uno en casa encerrado, confinado, pues da para pensar mucho, para dibujar, sobre todo dibujar, pensar, buscar por todas las redes de gente y de internet mucha documentación, que fue un punto positivo, ¿no? O sea, una pandemia es negativa para algunas cosas, pero en este caso fue muy positiva, nos permitió más tiempo para poder tomar decisiones, a la hora de también dimensionar el alcance de la obra. Los objetivos principales que se proponían son tres. Hay uno especialmente importante que nosotros vimos que teníamos que darle más empuje. Era la realización el primero era la realización de una nueva cubierta, porque la que hizo Valcárcel estaba ya en un mal estado y había que cambiarla o cambiar a lo mejor incluso el sistema de cubierta. No teníamos por qué reparar esa o sustituirla. Esa es una cosa nueva, ¿no? Lo importante era que no entrara agua en la torre. La torre por dentro era un desastre. Consolidar la estructura de la torre, había una serie de descalces y de reparaciones que hacerla, porque también tiene una grieta vertical que había que estudiar. Vale, estos dos temas son más bien de actuación arquitectónica, ¿no? Pero el que más, yo creo que empeño se le ha puesto es al tercero, que es la contextualización del torre. Cuando Cobos en la ficha ponía claramente que era una torre que no se entendía. De hecho, los carteles de por allí ponen que es una atalaya, que son los brazos, no se entiende, ¿no? Entonces, la contextualización de la torre dentro del conjunto fortificado del municipio. Claro, cuando uno se va a Maqueda, el castillo, y el castillo es el que todo el mundo conoce por la carretera, pero después tiene el puerto de la iglesia de Santa María de Cáceres, que lo veremos, y otra serie de restos de una fortificación que, gracias hasta ahora, pues creo que se ha ampliado bastante su conocimiento. Ahora paso a la parte de ubicar Maqueda en el mapa. Maqueda, para quien no lo conozca, creo que todo el mundo conoce el castillo y más o menos dónde está.
pero es un punto estratégico importantísimo dentro de la red de vías de la península, porque se encuentra en el cruce entre la carretera de Nacional 5, que ha sido siempre un lugar de paso muy importante entre Zaragoza y Mérida, en diferentes momentos, pues, pero siempre, de manera constante, ha tenido importancia esa vía de paso, esa vía de comunicación. Y la otra que es la de Toledo a Ávila. Es un camino que desde Meseta Sur y Meseta Norte ha sido muy transitado porque quizá entre Somosierra y el paso de Béjar es el paso más claro para poder cruzar de un sitio a otro y por eso además es el camino más corto entre Toledo y Ávila, que a lo largo de la historia han tenido mucha relación entre esas dos ciudades. Entonces, aquello está justo en ese encuentro. Menos eso lo consideramos así y de ahí nace la idea de que esta es una posición muy importante que ha construido en los diferentes asentamientos una arquitectura y unas defensas pues, muy potentes. Esto es una foto de los vuelos americanos donde ahora actualmente, si nos acercamos a Google Maps, es más complicado, pero ya se empieza a ver aquí una especie de rectángulo prominente, porque la topografía lo pide, pero con cierta regularidad, ¿no? Esta foto, quieras que no, la ha puesto porque tiene cierto relieve y ayuda a entender lo que son los arrabales, ¿no? Zonas de un posible núcleo más principal que está un poquito desviado y separado del castillo, pero muy próximo, ¿no? Dentro de esta zona bastante interesante desde esta foto, pues ya reconocemos cosas que existen en la actualidad, que es la puerta de la iglesia de Santa María de los Alcázares, una puerta poco estudiada, en mi opinión, para lo que aparentemente hay ahí, con esa cantidad de arcos, profundidad. O sea, es una puerta que invita a pensar que es una puerta de Toledo, o de una ciudad mucho más importante, ¿no? Tiene el castillo, arcos en medio punto, arcos eh, califales, según algunos estudios, dos torres albarranas, o que son torres albarranas, no es una sola torre, pero tiene dos arcos importantísimos en el frontal, ¿no? Que son estos aquí. Bueno, parece como que hay una intención de defender esto con mucho esfuerzo, ¿no? Construyendo algo muy costoso. En esta foto también se reconoce ahí la Torre de la Vela. La Torre de la Vela se encuentra un poquito separada del castillo, el sábado lo veremos, y es uno de los edificios más altos, era el más alto antes de construir la torre de la iglesia. La torre de la iglesia es una torre del siglo XX, es el año 36 me parece que se construyó, y antes el campanario estaba en esta otra torre, que forma parte del conjunto defensivo. Y después, con el tiempo, hemos ido encontrando que también en torno a la torre se hicieron unas excavaciones arqueológicas para una obra, excavaciones o unas prospecciones arqueológicas para viabilizar la obra de una casa en el año 82, 83, y ya reconocieron los lienzos de las murallas. No queda, nadie había visto un lienzo de muralla, lo que se sabía que tenía que tener una muralla, pero no estaba por ahí, ¿no? Y ahí ya se reconocieron los espesores y demás. Esta torre era la torre del campanario. Y esta torre nos la hemos encontrado así, como está a la izquierda, eh, con una gola, con una parte trasera totalmente cegada, dos vanos, tiene una planta muy curiosa porque tiene forma como de parte delantera de un zapato, curva, pero la parte trasera plana. Y esta es una foto que se encontró en el estudio histórico que se hizo para el proyecto anterior a la restauración o reparación que hizo Valcárcel. Aquí no, claro, Valcárcel lo que hizo fue cerrar la parte de atrás con la intención de colocar una cubierta que se pudiera apoyar ahí. Pero esta foto nos desveló bastante información, nos ayudó a entender lo que se va a ver posteriormente. Que esta torre le falta un trozo muy grande de torre. Pero esto es un vídeo que he puesto para que conozcáis un poquito la topografía. Esto, la topografía de Maqueda, que se puede ver, a ver si se puede parar, se puede ver que está todo en un alto, a la plaza, en este sector.
Después aquí hay un arroyo, después tapado por la carretera, y esta es una esquina de un posible recinto amurallado, ¿no? No hay mucha diferencia de altura y hay una meseta. Por lo tanto, invita a pensar que es un lugar estupendo para hacer allí un campamento, un sitio militarizado que pueda defender el territorio bien protegido. No sé, vale. Entonces, ya me voy a aproximar a la parte donde intervenimos, que es este triangulito que está delimitado así porque tuvimos que la torre es del Estado, pero el entorno es municipal, entonces tuvimos que delimitar muy bien y acotar qué zonas podíamos actuar. Es una ladera bastante pronunciada, la torre está como empotrada en esa ladera, hay una escalera, una rampa italiana que une una calle que está ya dentro del recinto y se extiende por ella hacia la carretera hacia la calle de la iglesia, ¿no? Y hacia la carretera principal. Vale, esta zona de aquí evidentemente es lo que alcanzamos a poder introducir dentro de la zona de estudio. Aquí se pueden ver fotos donde había allí pues, un montón de árboles y de una superficie alabeada con una zona jardinada por la gente del pueblo además. Decir que vamos a desmontar aquello es un poco duro, ¿no? Era muy mal. Nos miraba muy mal, sí. Cuando empezamos la obra. Y también había aquí, junto a estas tapias, unas jardineras bueno, que aquí es donde quizá se desvelaron también otra información para hacer prospecciones que ahora mostraré. La torre de la esquina, esta de aquí, la torre de la mal llamada Torre de las Infantas, porque es torre de las campanas, el campanario de la iglesia, tenía unas marcas en los fachadas que iban hacia la torre y otra que iba hacia las puertas de la iglesia, ¿no? La iglesia, para quien no lo ubica aquí, está la torre de la vela, está la torre esquinera y está en esa dirección, ¿vale? Está justo por aquí, literámoslo. No sé si se vería aquí. Aquí está la iglesia, ¿vale? La torre esquinera, torre. Teníamos ubicado un entorno donde se podía pensar que podía haber restos bajo arrasando. La torre tenía estas marcas, además, bien delimitadas, con unas lascas de pizarra y esta mampostería con estas verdugadas y la esquina, se notaba que era diferente al resto de. Después encontramos el estudio arqueológico que ya daba información sobre que estas líneas son los extrados, es el extrados de la muralla, ¿vale? Estas fotos que aparecen aquí arriba son las jardineras de este sector que aparecieron, asomaban unas mamposterías que parecía ser como la cimentación de los muros o de las edificaciones cercanas. Pero justo están alineadas con la torre, muy alineadas, ¿no? Y encima, si vemos el cartográfico que ahora se verá, van alineadas con las fachadas que van hacia los patios de todas las viviendas de ese frente, ¿no? Posible. Entonces empieza a haber coincidencias y se valora la posibilidad, pues, las primeras prospecciones que están un poco lejos de la torre, las primeras prospecciones que dan, hacerlas ahí, a ver si esto era parte o no, era la cara exterior de el plan histórico, que también fue un apoyo importante, del IGN, de 1880 creo que es, donde se ven aquí una serie de edificaciones alineadas, no se ve la torre de las campanas, pero bueno, si entornáis un poco los ojos, se puede ver un recinto rectangular bastante definido, que a base de bocetos de allí y tal, pues empiezan a coincidir cosas, ¿no? Las posibles cimentaciones de los edificios existentes, estas alineaciones que contaba antes, ¿no? Puede haber un ritmo de torres, estos son hipótesis, ¿no? Puede haber un antemuro que vaya protegiendo el muro principal, porque claro, esta torre estaba en una posición, pero pero la torre de la vela está fuera de esa alineación, está fuera 4 metros, 4 metros y medio. Entonces aparecen ahí ideas de qué podía estar pasando para poder plantear después la parte arqueológica de la obra.
Y es un recinto que aparentemente es bastante regular, con un tamaño bastante curioso, ¿no? O sea, con similitudes con otras fortificaciones cercanas. También está Vascos, hay marca media, pues parece que va en la línea de que sea una fortificación islámica. La torre en sí, pues ya tiene también muestra una serie de elementos que en la parte trasera, en el interior de que parece que dice, no sé si he puesto aquí alguna foto, que esta zona de aquí tiene un arco. Tenemos los mechinales y vamos a plantear la idea de que pueda ser una torre albarrana. Parece que es una torre albarrana. Justo Escalona está a poquitos kilómetros. En Escalona hay unas torres de un tamaño parecido, a lo mejor cronológicamente no coinciden, pero tienen muchas torres albarranas. Talavera de la Reina también tiene unas torres albarranas, o son diferentes a estas, pero hay como una proliferación de este tipo de estructuras por la zona muy notable, ¿no? También está el Castillo de Montalbán, hay una serie de cosas muy interesantes. Y además, la forma en que se hacen las mudéjar, así, mucho ladrillo, cajones, tal, coincide con los sistemas constructivos que estamos viendo, ¿no? Que están mucho más decorados, es una arquitectura para hacer una torre bastante eh, pensada o proyectada, ¿no? Esto no se ha hecho con mucha prisa, ¿verdad? Parece. Y quizá también hay algo de ostentoso en esta manera de hacer los aparejos. Entonces empezamos a hacer estos dibujos, planteos, ¿no? ¿Qué pasaría si la torre tiene aquí, entonces el muro va por detrás? Y planteamos ya la hipótesis definitiva, que es la de que es una torre. Este es el plano de proyecto, ¿vale? La hipótesis de proyecto para poder realizar las obras. Está la torre de la vela, que en sí ya es muy interesante, pero empezamos a establecer relaciones de posibles muros en su entorno, muros y torres intermedias, porque la distancia que hay entre la torre de la vela y la torre esquinera es muy grande para la época en la que era y tendría que haber algunas torres de flanqueo intermedias, porque si no, no nos encajaba, ¿no? La distancia. Y aquí un paso de liza, un posible liza, no lo hemos encontrado, pero bueno, yo voy haciendo spoiler, pero esto es un vídeo de cuando de todo este proceso en pandemia, para que da tiempo a desarrollar pues 3Ds y cosas de estas. Entonces os lo muestro, voy a ir acotándolo. Esta es la torre, este es el entorno simplificado. Y a ver si aparece por aquí las hipótesis que estábamos planteando, ¿no? Aquí está, más o menos, ¿vale? Y se puede ver lo que podría ser el entorno. Un poquito más para adelante, esto se hace en Revit, y entonces salen estos destellos y colores que no son muy cómodos. Vale. Esto sería una virtualización de lo que nos imaginábamos. No deja de ser una idea. Y nos imaginábamos con una torre intermedia. Una barbacana, la torre esquinera evidentemente rematada de otra manera. Aquí no sale la iglesia, pero es una altura importante de muro. El muro tiene 2,10 metros de espesor, o sea que alcanzaría una altura de este tipo. Y un arco que pudiera conectar con la parte de la torre de Albarrana. Una torre además con un cuerpo de guardia, o una cámara interior pues, muy interesante, ¿no? Con diferentes niveles y que luego desarrollaron una serie de planos para las patologías, para estudiar con precisión algunos de los temas más importantes sobre desplomes y pues eso, daños que tiene la torre a lo largo del tiempo. También la topografía, muy complicada, ¿no? Y ya paso a Domingo, porque en el proyecto se plantearon una serie de actuaciones arqueológicas que después la empresa pues mejoró sustancialmente y bueno, se hizo además en un tiempo récord. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer la asistencia y agradecer a la asociación la invitación y es un placer. Y por poner un poco de contexto, nosotros somos una empresa pequeñica de
de allí de Cuenca, que, bueno, aunque las intervenciones arqueológicas lo hacemos a nivel nacional, el tema de la restauración nunca, o sea, nos ceñimos un poco a la provincia de Cuenca, a Teruel, porque también nos gusta mucho ir para allá y su gente. Pero el caso es que habíamos ya intervenido para el Instituto de Patrimonio Español, habíamos intervenido en el Monasterio del Paular y bueno, estábamos atentos un poco a ver si podíamos intervenir en algún momento. El caso es que nosotros aparecemos por una cosa, porque irnos hasta Maqueda era muy costoso, pero nos llamó la atención, lo primero es que hubiese arqueología y además un planteamiento económico y de intervención interesante. Nos llamó la atención. Y el caso es que no es normal, ni es normal el proyecto. Ya habéis visto que yo pensaba que había un historiador, un arqueólogo, alguien detrás del proyecto, pero no, en realidad solo Fernando, que esa pandemia le debió de dar un tiempo para sacarse la carrera de historia también. También colaboraron con algunos historiadores de allí de Sí, la pero sí. pero en realidad, lo que se denota del proyecto y por lo que nos presentamos a la licitación es porque se veía claramente en el proyecto esa sensibilidad que ahora empieza a ser más general, pero no es lo normal. De verdad que llevamos muchas intervenciones durante estos 20 años sobre patrimonio, tanto a nivel arqueológico como a nivel de restauración, y no es lo normal. Entonces nos llamó la atención, hicimos una apuesta por estar en el proyecto y por participar, porque no nos conocíamos, no sabíamos el uno del otro y aparecimos allí y cosa que agradecemos el hecho de haber ganado la licitación y el haber intervenido, porque, bueno, pues por lo menos por nuestra parte tengo la suerte de conocernos y de colaborar, porque es una cosa muy interesante. Entonces, a partir de ahí, ya habéis visto, o sea, la hipótesis estaba planteada. En realidad, las intervenciones veníamos un poco a corroborar todas estas hipótesis y a ver qué planteamientos ocurrían. Entonces, pues empezamos con los sondeos que ha comentado, estas intervenciones, porque las actuaciones arqueológicas llevaban un seguimiento de la obra, de cómo se iba a ejecutar la obra de restauración de la propia torre, y unos sondeos arqueológicos en el exterior junto con una excavación en extensión, que obviamente en esa magnitud tenía que ser mecánica, pero previo a esos sondeos arqueológicos que se hacen manuales, pues empezaron a darnos esa información inicial. Lo primero, pues vamos a descubrir si detrás de la torre de la vela hay una torre, porque eso ya nos daría pie a que es más factible la conexión entre ambas. Y nos aparece la torre. Esta torre que veis aquí es una torre cuadrada con el... Veis la fábrica que es de mampostería encintada típica, arde. O sea, tenemos aquí los primeros restos y de ahí empezamos a buscar el lienzo de muralla. El problema es que no nos aparecía como tal. Salen unos restos, pero en otra zona, que es la que comentaba Fernando al principio, que había unas jardineras, pues sí que nos aparecen. Ahí sí que encontramos, pero en otro tramo, un pelín más cercano a esta torre, a la torre cuadrada documentada justo detrás de la Torre de la Vela, no aparece nada. Bueno, es una cosa que iremos viendo que ha generado pues bueno, una modificación del proyecto, porque precisamente hemos tenido que adaptarnos y eso es otra de las cosas que ha tenido de interesante y también de dolor de cabeza, ¿no? El hecho de que todos estos restos, no por no saberse que iban a aparecer, sino cómo han aparecido, ha condicionado mucho la intervención. En eso el instituto nos ha ayudado un montón porque, bueno, fue muy predispuesto al hecho del modificado porque veíamos que esta intervención iba a tener una magnitud mucho mayor por los restos que iban apareciendo. Entonces, aquí veis
cómo se va desarrollando, va desapareciendo esa escalera italiana, cómo vamos sacando los primeros restos, pero la torre sigue muy cubierta. Aquí tenemos, ya sacamos la parte de atrás, pero veis la diferencia de cota. Aquí estamos unos 3 metros por debajo y otros 3 metros que nos bajaremos, o sea, hay un desnivel considerable y hay que quitar todo ese volumen de tierra que nos damos cuenta de que han tapado los restos que había detrás. Y vamos constatando la hipótesis que planteaba Fernando del hecho de que lo que tenemos ahí es una muralla urbana de una magnitud bastante considerable, pero también muy destrozada. Seguimos avanzando en las excavaciones. Bueno, ahí tenemos el detalle de la torre. Hay que decir que está en la torre de esquinera, en la torre esquinera, en la torre de las campanas, desde el campanario de la iglesia, que fue lo que dice Pedro, en el campanario de la iglesia, se veía que su cimentación, su arranque, la zarpa de la torre, era así. O sea, es una fábrica diferente a lo que hemos visto, lo que se ha señalado en la otra foto. Y en el fondo lo que no sabíamos es que iba a tener este porte, ¿no? Que todo, porque esta torre esquinera evidentemente tiene mucho más porte y que todas iban a ser tan semejantes y que iba a aparecer estos restos. Pero que más o menos había una idea, pero no, lo que no sabíamos es que había tanto. Yo me quedé corto, desde luego, en el proyecto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí hablaba de que entre todas las partes, y eso ha sido otra de las buenas cosas que hemos encontrado, ¿no? En esa intervención, aparte del conocimiento que Fernando pues denotaba en el proyecto, también la sensibilidad, ¿no? Durante las excavaciones. O sea, él quería que sacásemos a la luz esos restos porque al final magnifican muchísimo más la propia Torre de la Vela, además de darle contexto, ese contexto que es fundamental para la obra. Aquí veis una imagen de la fotogrametría, que es, bueno, ya aplicando nuevas tecnologías, escaneamos todas las fases de la excavación. Aquí veis, por eso aparece tan extraña la Torre de la Vela, porque, bueno, el escáner era solo de la excavación. Aquí tenemos la parte trasera. Tenemos el lienzo de muralla, que aquí se ve muy bien. Esta sigue siendo jardinera moderna, pero aquí ya tenemos el tramo y empezamos a intuir la base de otra torre, que además se separa 12 metros y medio, no llega, 12 metros 30 centímetros, y entre ellas es menos. Sí, es menos, pero justo era el doble que hay entre esta torre y la torre cuadrada esquinera que hemos estado comentando, la torre de las campanas. Por tanto, ya deducíamos, bueno, pues tiene que haber otra por esta zona. Empezamos ya a sacar. Y en este tramo no encontramos nada de lienzo. Es una cosa que en realidad no sabemos la explicación porque no es muy difícil de saber cómo acaba un expoliado, pero bueno, muchos ejemplos, el propio Talavera, pues tiene muchos tramos de muralla que De todas maneras, ¿dónde estará? De las tapias hacia atrás no conocemos, no hemos podido. No lo Entonces, sabemos. no sabemos si es de ahí para atrás sigue existiendo algo, ya se verá en su momento. Pero donde estábamos entre la torre trasera de la vela y la siguiente, No hay casi cero, ¿no? nada. Había muchas bolas enormes. Bueno, al principio pensábamos que podía ser una especie de derrumbe, pero luego vimos que eran restos muy secundarios que pertenecían, eso sí, al propio lienzo de muralla, pero que habían sido desechados, no se habían reutilizado, seguramente, pues en muchas de las casas que hay en Nigeria. Las dos torres sí que tienen muestras del escalonamiento de un lienzo que cometía. Entonces, Eso sí, hay certeza hay de que hubo algo. Pero no hay una constatación en el trazado. Aquí tenemos la Se ve huella, perfectamente que está la huella de lo que cometía contra eso. pero lo que no hay es lienzo. Muy bien. Y eso es tierra. O sea, lo que tenemos aquí es tierra y ahí debía haber lienzo, pero hay mucha expoliación del material. Lo que se está viendo es esta cara.
¿vale? Entonces, de esta cara a la torre que ya empezaba a asomar, este tramo, en este espesor no hay nada, ¿vale? Se conoce esto y esto. Y desde aquí, desde esta torre a las siguientes, sí, ahí ya sale Ahí es donde tenemos nítidamente. esta. Esta es la torre que comentamos, intermedia, y este lienzo, este sí que se... Y esta torre, en cuanto continuamos las excavaciones después del modificado y la ampliación, pues empezamos ya a sacar el lienzo de esta torre intermedia y, como se ve, el lienzo bien conservado en esta zona. La parte superior desaparece completamente, pero tenemos aquí esta parte. Y los restos, veis al fondo la torre del campanario, de las campanas que estábamos comentando, que igual dista de esta torre intermedia 12 metros con 30. Entonces, aquí sabíamos que había la posibilidad de que igual se conservase. La problemática que ha tenido esta última torre es la cota en la que se encuentra, por debajo del suelo de la calle, entonces no podían, y aparte que la calle está por encima. La mitad de la torre está bajo la calle actual, entonces no podíamos sacarla a la luz como hemos sacado tan claramente las otras dos torres, porque se cortaba la calle. En la medida que va bajando la torre hacia la torre de las campanas, la muralla hacia la torre de las campanas, la calle sube. Entonces llega un punto en que se queda enterrada, ¿no? Pero estábamos Y se documentó. Aquí veis un sondeo en el interior de la Torre de la Vela, en la que buscamos a ver si debajo de ese pavimento, que parece original, pero bueno, está muy maltratado, pero por lo menos conservaba ese pavimento de barro bastante antiguo, a ver si encontrábamos algo, si contaba y comprobamos que es totalmente macizo, ¿no? Encima de ese pavimento había 1,5 metros, 1,30 m de palomina. Sí. Era, De acumulación, podríamos haberlo... yo creo que acumulación de muchas décadas Sí, de muchas. de bajo. Este sondeo y este pavimento se encuentra a esta altura, donde están las ventanas, las aspilleras, estas aspilleras de aquí. Todo esto es macizo. Toda esa base de la torre es maciza. Lo veremos un poquillo más adelante, además que la parte de la torre es también a base de... En las excavaciones continuamos con, pues eso, sacando la torre esta intermedia, que tiene las mismas características que la superior. Y aquí veis un poco una imagen, otra del escaneo posterior, justo antes del sondeo. Aquí hicimos este sondeo. En realidad la torre tiene la cara aquí, la siguiente torre. Ahí ya se veía que la muralla se quebraba. O sea, había un cambio de... Había ahí una interrupción y era la torre que está más abajo, pero... Exactamente. Encontramos además varios paramentos, porque la parte superior tiene un paramento de ladrillo únicamente, totalmente latericio, son parches posteriores. Y bueno, una de las cosas que también planteamos, aunque ampliamos durante la intervención, es el hecho de tomar muestras de carbono 14. Precisamente los avances técnicos han permitido que ahora en el mortero se pueda obtener con poquita muestra de carbón, como son morteros con cales, con yeso, los restos de carbón se conservan. Entonces, mandamos 5 muestras a ver si está aquí. 5 muestras a un laboratorio, en este caso a Miami, que bueno, nos planteamos, o se planteó esa apoyatura, ¿no? De darle un contexto cronológico lo más exacto posible ante las dudas de la cronología en el conjunto. Entonces, una de las cosas es que cogimos 3 muestras de la torre, porque queríamos comprobar si todas las fases que vemos pertenecen al mismo momento. ¿Esto por qué?
porque en el fondo, aunque sean posteriores, se suele imitar. Entonces, pasa poco tiempo, o aunque pasase un siglo, pero se imita la tipología y entonces resulta complicado de determinar y luego después del paso del tiempo. Entonces, cogimos una muestra en la base, cogimos otra muestra en la parte de unos mechinales de un forjado antiguo, o sea, que sabíamos que formaba parte de la parte más, o una de las partes más antiguas de la torre, y cogimos una muestra en la parte superior. Eso en la torre. Y luego cogimos dos más, una en el lienzo conservado que hemos comentado de la muralla y otra en la base de esta torre, porque vimos que se conservaba bastante bien el enlucido de la torre. En Así el que, lienzo se hizo profundo, ¿no? Porque había un socavón, o sea, una especie de exactamente. piedra que faltaba, entonces se pudo profundizar dentro de la... Cogimos y hemos podido armar un poco la cronología. Como veis, la muestra de la muralla, no de la torre, que ahora comentaremos porque es de la última, la muestra de la muralla nos dio una cronología entre el 770 y el 896, que eso nos da, o sea, nos retrocede la propuesta cronológica precisamente a la época en Irán. Yo creo que es uno de los puntos más interesantes, aparte de la propia cronología de la torre, de los puntos más interesantes porque siempre se había pensado que es en época califal cuando había cogido un poco de renombre Maqueda. Pero aquí se denota que ya en época, seguramente, o creemos, que en la época de Mohamed I, que es el mayor promotor de la marca media. Todos esas construcciones en Talavera, en Alcalá de Henares, él lo promueve mucho porque tiene mucho conflicto, tanto interno como externo con los cristianos. Luego, la siguiente dato, bueno, lo tendríamos con la propia puerta califal, que aunque Fernando lo ha comentado anteriormente, está muy mal estudiada, muy poco. Todos lo sitúan en esa época califal. Tenemos las muestras 1 y 2, que queríamos saber pues, esa cronología, porque siempre se había dado a la autoría a la época de la encomienda de la Orden de Calatrava. Se le había dado esa autoría, que la torre pertenecía a ese momento. Y entonces, otra de las sorpresas es que nos llevamos a una época justo final de la época árabe, principio de la cristiana. ¿Por qué nos decantamos por la época cristiana? Porque en esa época, o sea, la propia torre, si os fijáis, esa decoración, lo veremos un poco más adelante, pero ese detalle con el que está hecho denota además no solo el interés de defensa, sino una ostentación. O sea, podían haberlo hecho, habéis visto las torres cuadradas de Escalona, algo mucho más sencillo, macizo, un paso por arriba con la muralla, pero aquí se deleita, de verdad, en hacer una construcción en forma de espolón, con la parte trasera, no sé, muy cuidada. Entonces yo creo que es el momento en el que, precisamente en época cristiana, acabas de conquistar estas Toledo, Talavera, Maqueda, y dices, yo voy a construir una torre que sirva tanto para fortificar como para dar a conocer, o sea, que todo el mundo sepa quiénes somos nosotros, ¿no? Hay una cosa importante en el tema de la torre. Maqueda forma parte de los núcleos poblacionales que cuando se va a los asedios de Toledo y de esa zona, con los Alfonso se está cruzando, ese es el punto donde se parten. Entonces, lo primero que hace Alfonso VI es, vamos a por Maqueda, nos lo quedamos, y encima para los que podrían venir desde la meseta sur hacia el norte, es el punto de paso más importante, yo creemos, también de esa importancia de hacer una construcción tan
tan reforzada y con esas pues, o sea, tan ostentosa también. Que esa época de pacificación, a lo mejor, de la zona y que consiguen reforzar bien esas estructuras y en este caso, pues es la que da paso hacia Ávila, que además la arquitectura de esta torre tiene mucho que ver, pues, más bien con la muraña, que siempre la hemos contado también a Alcalá de Henares, a una serie de torres de la época del obispo Tenorio, pero parece ser que está más relacionado, parece ser con la zona de la muraña o de Ávila. Porque además los remates de arriba son semejantes, y la propia torre, ¿no? A las torres de la muralla de Ávila, que es con otro tipo de sistema constructivo. Ya, perdón. No, no, pero en la parte, ya la última de la parte superior en coronación, sí que veíamos que ahí se denotaba una distinción. Imitan la construcción, pero no es exactamente igual. Frente a las 9 ventanas que tiene la parte esta planta, arriba encontramos con que había 8, pero cambiadas. No encajaban perfectamente. Y había una variación en varios aspectos. Entonces, eh, nos lo vino a confirmar también la datación de carbono 14, en la que encontramos con que esa parte parece que justo cuando se dona el Maqueda a la encomienda de Calatrava de la orden en el 1201, pues ahí ellos invierten en la fortificación de esa torre en su coronación. Vemos la conexión y continúa, pero bueno, un poco viendo que todavía sigue siendo importante, o sea, una plaza muy fuerte en el territorio. Lo que pasa que constructivamente yo creo que Escalona, por ejemplo, en este caso, pues crece mucho en esta época, justo en este momento. El caso es que la última de las muestras que habíamos cogido en la base de la torre cuadrada, que era la que pensábamos que nos iba a dar una cronología más antigua, resulta que nos la da súper moderna en el siglo XV, nada más y nada menos. Entonces, entramos ahí un poco en qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí, porque, No puede ser. claro, oye, no puede ser porque... La lectura del conjunto está al revés, entonces. Exactamente. Nosotros decíamos, si precisamente las torres cuadradas parecen más antiguas que el lienzo, no tiene sentido. Y resulta que el lienzo nos da las cronologías más antiguas, pero la torre no. Luego nos dimos cuenta, pecamos un poco de ingenuos, o yo por lo menos, en el hecho de que al ver ese rejuntado tan bien conservado, pensábamos que era original y que estaba ahí perfecto para nosotros. Cogimos la muestra de ahí, demasiado exterior. Y bueno, pues la explicación no deja de ser que todas estas murallas siguen teniendo funcionamiento y se siguen conservando y se tienen que cuidar hasta en el siglo XV. En el siglo XV vemos que si se hace ese rejuntado y además tan cuidado, es porque la muralla sigue teniendo función. Tiene mucho sentido porque Álvaro de Luna por esa zona estaba, vamos, era su cortijo. Claro, exactamente. Ahí hubo mucha leña, mucha pelea y él tenía esas fortificaciones muy cuidadas. Evidentemente, pues seguramente las tenía pues rejuntadas recientemente, porque estaban muy profundos. Sí. La cantidad de metros que hemos sacado quiere decir que esa parte estaba totalmente despejada no hace tanto. Empezábamos en un principio que todos los rellenos eran más antiguos. Tampoco salió nada de cerámica ni nada. No, los aportes de tierra, toda esa tierra no tiene una estratigrafía clara como en un yacimiento de otras características. Se nota que tuvo uso hasta el siglo XVI, seguramente hasta principios del siglo XVI, se mantiene, pero es ese momento de boom del siglo XVI constructivo que tenemos en toda la península, en el momento en el que requieren de material porque tienen que hacer o parte de la iglesia o tal, o las propias viviendas o un arrabal. Y entonces se empiezan a coger de ahí porque ya las murallas son un estorbo.
y entonces va desapareciendo, van siendo absorbidas por el propio crecimiento urbanístico del pueblo, que ya veis que tampoco es que sea una gran urbe, pero aún así se ha comido la muralla. Es que no aparece. En ninguna parte del pueblo aparece el lienzo de muralla si no es bajando y escarbando. O sea, tienes que hacer una excavación para encontrar. Hay una casa que tiene ahí un muro que creemos que es una muralla, pero bueno. No, Yo no. quería hacer un último apunte porque en época también de las guerras carlistas o época francesa, el remate de la torre se vio muy... Aquí lo veremos y os lo explicaré, pero se vio muy modificado y lo hemos intentado recuperar porque fue una modificación muy provisional y muy con una calidad bajísima. Entonces hemos tenido que desmontarlo porque era poco, también era en cierto modo el origen de los problemas que tenía la torre. Pero lo hemos documentado y había unos recrecidos, unos cambios de nivel, una utilización un poco diferente de la torre. La torre se construye como torre albarrana sobre la torre islámica que tiene detrás, como hacen en Talavera o en todos estos sitios donde los cristianos pues avanzan en una torre y dejan un paso de liza. Y la coronación tenía más bien un sitio, pues un paso de ronda que lo hemos recuperado. Y, Ahora o iremos sea, viendo si... y después en esa zona lo que hicieron fue recrecer y ocultarlo y se desvirtuó porque pasaba a ser ya a lo mejor una torre de vigilancia, no era una torre asociada a la muralla. Ya cuando época francesa no, de hecho hay documentos que hablan de una torre aislada como tal. Claro. En realidad nosotros tenemos la charla dura unas 3 o 4 horas. Pero no, nos o sea, ha intentar pedido, ir rápido, por favor, o sea, que hay que reducirlo porque eso no era llevamos viable. con 10 minutos. Pues si no, bueno, cuento yo ya esta parte Sí. constructiva que no es. Como no encontrábamos el muro entre la torre 1 y 2, pero había un desmonte importante que ponía en riesgo la estabilidad de las tapias, hemos tenido que hacer un muro de contención. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues intentando unificar, o sea, es un muro de nueva fábrica, o sea, de nueva construcción, que se identifica perfectamente que no es de época antigua, o sea, de épocas, eh, vamos, contemporáneo. Pero lo hemos hecho con cajones, de mampostería, con cal, muy potente el muro, para no tener ahí una cosita débil y que ayudara, la intención de este muro, además de la principal, que es sostener esas tierras, aguantarlas para que no haya problemas estructurales en los edificios, era intentar dar continuidad y conexión visual al conjunto que existe entre las torres, ¿no? Que haya ese entendimiento desde el espacio urbano. Ese desde el principio... Esto nos costó mucho decidirlo, ¿verdad? Porque era un punto conflictivo. Oye, ¿hacemos o no lo hacemos? Lo hemos dejado siempre el plano, o sea, Es desde súper el crítico. Estado lo hemos dejado un poco remetido y intentando buscar que haya una identificación clara de las fases constructivas. Claro, porque tiene que cumplir las dos funciones, ¿no? La parte de que sujete y que contenga las tierras, pero a la vez, y no engañar, o sea, que sepa la gente que sea moderno y teníamos ahí el dilema. Otros dilemas era cómo rematar la torre. O sea, si quitábamos los franceses, si no. Hablando también con la delegación de cultura y viendo un poco las posibilidades, el gran problema que tiene la torre era la evacuación de aguas. Ese era el gran problema. Y una grieta vertical que tenía, perdón, en esta zona, en la ventana Desde de la esa izquierda, ventana. de esta ventana, que no es una ventana con paso, porque realmente es una cosa curiosa, ¿no? Está alineada con las otras ventanas. De esta grieta había que sostenerla. Las hojas de la muralla de la parte superior son mucho más delgadas y tendían a abrirse. Entonces había que montar un funcho que los uniera. Había que hacer algo ahí que lo sujetara, por lo menos que haga que la tendencia que tenía a abrirse se detuviera. Y como teníamos que hacer un gran funcho, aprovechamos que conocíamos por la lectura que se había hecho de la torre dónde estaba el arco, qué dimensión tenía, porque sabíamos el paso de liza cómo era, por lo tanto el arco conocíamos perfectamente su dimensión y la propuesta era intentar recrear algo, el volumen, para que a simple vista, en comparación con lo que había hecho Valcárcel, se reconociera que le faltaba un trozo, que le faltaba la torre trasera. Y a la vez que hubiera una especie de intuición del puente que unía las dos torres. Y Esa por es eso, otra de se ha las hecho esto. sensibilidades. El hecho de que Fernando combinase la salida del agua con esa gárgola
Claro, la gárgola, que continuaba. sacar el agua de la cubierta era o meter un tubo por dentro perforando las fábricas o sacarlo por una gárgola que aprovechando hacía como de plantilla de lo que le faltaba al agua. ¿Vale? O sea, entonces, no, y si le poníamos unas cadenas de arriba abajo que controlaran un poco la caída del agua, pues hacíamos el plomo de la torre trasera, de tal manera que se pudiera reconocer desde el perfil, y luego lo vemos en una sección, se pudiera reconocer el paso de Rica. Es un paso de Rica además muy esbelto, o sea, muy densito, es 1,20 m aproximadamente, casi, ¿no? Un caballo pasaría a duras penas, ¿no? Y es muy curioso porque no hay muchos ejemplos tampoco de torres albarranas con esos pasos tan estrechos, pero bueno. Se aprovechó un poquito todo lo que había que hacer de nuevas para intentar explicar cosas que aportaran información y contexto a la torre. Y lo más importante era recuperar esta coronación tan interesante, tan decorada, ¿no? Porque además tiene unas ménsulas muy curiosas, tenía ahí también unas troneras, que no hemos hablado de las troneras, que las hemos recuperado, no sabíamos lo que eran, cuando hemos quitado la parte francesa, hemos recuperado unas troneras de coronación en el paseo de Ronda. Entonces, la recuperación, estaban allí dibujadas, ¿eh? No os hemos enseñado las lecturas de paramentos, pero las raminas estaban, los merlones, perdón, los merlones y las raminas estaban con sus arcos, lo que pasa es que alguna parte estaba desaparecida y tal, y el remate ese era otro tema de dilema, no sabíamos llegaban hasta aquí o tenía, en mi opinión, esta torre tenía una cubierta. Y queríamos ponerle una cubierta. En el primer proyecto se quiso poner una cubierta porque es una torre que sin cubierta no funciona. O sea, de hecho, la cubierta que hemos hecho no existía en ningún momento. No, se ha hecho un nivel de forjado en un forjado que posiblemente fuera el del cuerpo de guardia de los franceses, donde se cobijaban, pero eso no era una cubierta. Y eso era entre el paseo de Ronda y el nivel del forjado de esta altura, lo que había era un vacío y una cubierta arriba, la madera, que sostenía, o sea, que cubría toda la torre de un lado a otro. Eso, hay ejemplos también en la zona de torres con cubrición de madera. Pero como no sabemos cómo era, pues se decidió hacer este otro, esta otra cubierta. Pero bueno. Y después, bueno, pues cómo se van las aguas de allí, pues es complicado. Entonces se han hecho una serie de elementos que intenten controlar las escorrentías y que no hagan más daño. En donde hemos excavado, hemos descubierto cosas en los pavimentos de la zona urbana, con permiso del ayuntamiento, pues hemos marcado los trazados de la muralla que conocemos, ¿no? La torre que decíamos que estaba enterrada. Sí que aquí había algo de resto, lo que hemos hecho es recrecerlo un poco también para evitar, para no descalzar este muro. Entonces, claro, hay unas limitaciones al final en la propia intervención que podemos hacer. En definitiva, desde la torre de las campanas hasta la torre de la vela, hay una serie de cosas que te van indicando que había una continuidad y que seguía hacia allá, o sea, que seguía hacia el fondo, ¿no? Es algo que hemos intentado por todos los medios, ¿no? Y después la señalética, hemos puesto allí una serie de carteles que intentan explicar de manera muy sintética, porque también muchas veces pues no hay que dar la información justa. Hablamos de lo que es nuevo, de lo que es antiguo y en qué medida es antiguo, y lo que es hipotético, ¿no? Lo que no sabemos a veces de dónde está, pero que podemos, o lo que está constatable, ¿no? Que está ahí debajo, pero que no se puede, que no se manifiesta en la superficie. Los carteles están asociados a los entornos de la muralla, y bueno, pues aquí se puede ver esto que hablábamos de este paso. Allí, cuando vayamos a la visita, habrá muchas más cosas que contar y surgirán, ¿no? Pues anécdotas, ¿no? De que la torre está cimentada por encima de la torre trasera, o sea que ya había un nivel de rellenos como se hizo la torre de la vela, hubo una serie de siglos que hubo niveles de ocupación diferentes. Y ya esto es un poco como final, el antes y el después, ¿no? Porque allí no vais a poder ver el antes. Eso es una oportunidad de que veáis cómo nos la encontramos nosotros, una torre muy bonita, muy esbelta, muy, no sé, tiene algo de singular y de excepcional en su manifestación así como arquitectura defensiva. Le hicimos un acceso también, que es importante. Esta torre tiene un problema de mantenimiento, era otro de los requerimientos del Instituto de Patrimonio. Y hemos recuperado sus rasantes también, que es una de las cosas que estamos hablando siempre, ¿no? Dentro de la recuperación de los castillos, la restauración. Este es el nivel de cimentación de la torre. Estaba 3 metros y pico por encima y evidentemente
aquí se ve la sensatez de lo que se quiso ver originalmente. Entonces, el lateral, donde se puede ver la restauración, la coronación yo creo que es una parte fundamental, pues se ve esa transparencia que tuvo la torre, y aquí es una cosa opaca, con muchos problemas en el interior, además de las limpiezas y de este de cosas, ¿no? Es lo que comentábamos al principio, ¿no? Se ve que a pesar de ser una torre que cumple unas funciones y que veis la parte inferior son aspilleras, mientras que la parte de arriba son unas ventanas amplias, pero a una gran altura. Entonces, en su momento, y desde el punto de vista de la poliestética, cumplía su función. Pero lo que veíamos es una ostentación arquitectónica, o sea, Los accidentados y claro, los modelos, el cambio, además, no es la misma, el mismo encintado, sino que va cambiando, tiene singularidad entre justo cuando la parte maciza, cuando empiezan ya las plantas, porque tiene 3 plantas interiores, aunque una sea solo de paso. Esta es otra y después la cubierta. Exactamente. Que lo que decía yo, que solamente no es un nivel de forjado, sino es un nivel solamente de paso, que bueno, yo sigo opinando que tenía una cubierta. Pero sobre todo denota eso, que arquitectónicamente hablando es de una gran ostentación. O sea, que tiene una belleza combinada con ese aspecto militar que tenía que cumplir. Bueno, otro de los aspectos importantes era como hacemos, intentamos hacer siempre, ¿no? Manifestar los elementos que tenemos que colocar nuevos con la mayor discreción posible dentro de la seguridad del tránsito. Había que dejar paso, que sean fácilmente reconocibles como elementos contemporáneos. Y este es el cambio, ¿no? Que nos encontramos allí con este recrecido, con una estructura bastante debilitada, y por la restauración, donde ya se ve la torre trasera, el arquito, señalética que apoya todo esto también para que haya una comprensión mejor, porque a simple vista a lo mejor cuesta todavía un poco, y una torre que por dentro está habilitada. Hay que decir que la torre, nosotros no hemos encontrado una barbacana, no la hemos encontrado y la hemos buscado con todas nuestras Pero igual fuerzas. que ha desaparecido un Igual trozo de que lienzo, creemos que ha sido arrasada. totalmente. O sea, tenemos Ha sido la amortizada. seguridad que la tuvo que haber, porque estas entradas tenían que venir de una barbacana, del paseo de la barbacana, más una barbacana potente. Tienen sus mechinales de salida con una estructura de madera, que estaba aquí la madera. O sea, la madera nos hemos encontrado también algunos mechinales, trozos muy, muy interesantes. Eh, y bueno, pues además en la planta, no sé si se verá ahora, se ve como hace un quiebro, esas entradas tienen unas bóvedas de ladrillo, unas falsas bóvedas también muy interesantes que veréis. Entraremos, ¿no? Digo yo, pero Está lleno de detalles. está lleno de detalles la torre. La torre La torre está llena. es un conjunto de detalles. Entonces, pues bueno, esto era como estaba antes el lado de atrás, y bueno, aunque hay muchas barreras, de hierro se ha intentado dar la mayor transparencia, y aquí es donde se ve la continuidad. Desde este punto se ve toda la muralla, se ve perfectamente la alineación con los restos de la torre de las campanas, y cómo va siendo una cadencia perfectamente medida. No lo he hablado, pero cuando hicimos el escaneado con escáner láser, con barrido total, que es una precisión milimétrica, las alineaciones que estaban surgiendo son de 90 grados exactos, ¿no? Entre los lienzos que daban hacia la puerta de la iglesia, los que quedan en 90 grados hacia estos lienzos que hemos sacado. La puerta de la iglesia la tenemos también escaneada. Yo estoy haciendo un esfuerzo lo que puedo de intentar seguir estudiándola, porque me parece que estudiar esa puerta va a dar muchísima más información que lo que hemos podido sacar aquí. Lo importante es que la relacionemos con el resto de su conjunto de principios, ¿no? Y un poco, perdona, la cuestión de unas malas intervenciones o desafortunadas, por ejemplo, la torre cuadrada. El hecho de que cerrasen esa esquina, cualquiera que pase ve una torre exenta, no ve una torre esquinera de una muralla urbana. Ve una torre totalmente cuadrada y que no tiene ningún tipo de conexión. Está ahí sola.
o por ejemplo, la propia intervención de Valcárcel, que es más comprensible porque en el fondo tienes que proporcionarle una cubierta y entonces pues tapas directamente la parte trasera. Una cosa de urgencia. Pues vamos a ver, esto se nos cae y vamos a ponerle lo que se pueda. Seguramente él era muy consciente de que había unas estructuras que conectaban la parte trasera, pero claro, taparlo al final genera eso, que tengas una idea desvirtuada de un Lo elemento. desafortunado de esa intervención es que destruyó lo que vemos porque lo hemos buscado y no lo hemos encontrado. Mutiló lo que eran los arranques de los arcos. Claro, estorbaba. Para ese muro de ladrillo que tapaba la parte trasera, estorbaba totalmente. Por último, el interior. La palomina, como veis, llegaba hasta una altura impresionante. Hemos sacado el pavimento, no sabemos si es original o es un pavimento, pero en el caso que estaba debajo un pavimento de la torre que marca claramente el nivel de acceso, y hemos hecho unas estructuras nuevas en madera lo más compatibles posible para poder mantenerlo. Las escaleras, cuando vayamos allí, mucho cuidado, porque el primer tramo especialmente pero las hemos hecho compensadas para que sean lo más cómodas posible, ¿no? Y no tener que subir en vertical, que seguramente era como estaban en el torre, ¿no? Una subida mucho más vertical. No hemos encontrado, no hemos podido desvelar, habrá que seguir estudiando la torre, cómo era la estructura interna. Hemos identificado todo, pero a lo mejor estudiando más torres de este tipo, pues conseguiremos entender un poco mejor cómo era la estructura. Pero si seguimos, o sea, la estructura que vemos, por ejemplo, sí, hay esa parte intermedia, sabemos, sí, en la que esa conexión de las dos escaleras y que el forjado permita ver hasta arriba, eso es así, porque no hay más mechinales. Entonces no hay posibilidad de que tengas un forjado. Sabemos los niveles, pero no sabemos cómo se comunicaban entre ellos, más bien, ¿no? O sea, ese es el tema, que no sabemos si la escalera estaba en medio o... Seguimos pensando, yo ese carácter de torre militar la tiene y debía ser una cosa muy austera. Y una conexión con unas escaleras que puedes levantar o bajar o tal en un momento dado, pero quedan mucho mejor las que ha hecho Fernando. Ya por último voy a explicar esta imagen, porque en la coronación, el tema de la cubierta es que es un debate, a mí yo lo tengo... ¿Veis? Estos mechinales están hechos sobre las fábricas originales. Este es el nivel en el cual hemos hecho la cubierta, porque los mechinales los teníamos ya hechos. Nos los habían hecho los franceses, pues los había caído porque se habían podrido los palos, y de ahí viene la restauración de Valcárcel. Y este era el nivel, esto que se ve ahí arriba, es el nivel del trasero, es el nivel de la árbol. Ahí está. Entonces, toda esa mampostería que estaba ahí arriba, que se caía a trozos, es la que hemos retirado y hemos encontrado, no sé si se verá aquí, está la cubierta, ¿no? Todo esto que está en madera sería un vacío, es lo que a lo que me refiero. Y entonces ahí recogemos las aguas y las expulsamos por la gárgola que habéis visto. Y esto era lo que tenía Valcárcel, que era, bueno, o sea, tú tocabas ahí, era una cosa bastante peligrosa. Como conclusión, Maqueda, lo que hemos hecho es intentar contribuir al conocimiento de una fortificación que creo que tiene cierta relevancia en el territorio, impulsando pues, visitas de interés cultural, interés de investigación. Hay mucho por hacer. Todo este sector que tenemos marcado, creemos que por lo que vamos viendo está ahí y no sabemos si ha desaparecido el resto. Todo tiende a que tenga esta forma rectangular con unas proporciones además muy canónicas. En este esquinazo existe en una casa una torre poligonal, vamos a llamarla, muy similar a las que se hacen en el castillo de Casarrubios o en el de Coca. Por aquí tuvo que pasar a Vícaro dando paseitos entre un sitio y otro, y quizá, no sabemos, también dejo aquí un poco, o Vícaro, o en esa época, los diferentes alarifes, que porque esto sí que es muy posterior, y aparecen estas dos torres, porque esta casa, la veremos allí, está facetada. Nadie ha reflexionado si esto es una parte del patrimonio asociado a la arquitectura defensiva de Maqueda, pero por las dimensiones tiene mucha relación con la otra, justo coincide esto es todo medido con la mayor precisión, en estos extremos, posiblemente haya esas torres muy, muy, muy comunes en los castillos ya de época casi moderna, ¿no? y artillera. Y bueno, pues entre la puerta que veremos el próximo día, que es espectacular, para mí es lo mejor que tiene Maqueda, lo que hemos encontrado nosotros y este tipo de cosas,
se sigue progresando en el conocimiento y en una población de 300 habitantes, la verdad es que es un orgullo para ellos de tener un pueblo con una serie de asentamientos continuamente muy fortificados, con reformas continuamente en estas. Aquí también se ven señales en la torre, que están borradas por Valcárcel, pero de que allí hubo golpes importantes de artillería o de lo que fuera, pero socavones importantes en las fábricas. Por lo tanto, aquí la gente se pegaba por Monquera. Y no sé si hay alguna diapositiva más. Bueno, esto es una representación hipotética con la última 9 de puntos que se hizo, por dónde van las cosas. No está completa, esto hay que seguir trabajándolo. Esta es la puerta de la iglesia. Aquí habría un torreón enorme, con paso, las torres espineras, el plano síntesis final. Aquí es donde se puede ver esto que nos falta, que es la barbacana. Yo creo que por aquí va a salir. Sí, esperamos Esta ahí casa tiene un número muy sospechoso. Y bueno, pues muchas gracias a todos por aguantar también un poco Sí, 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 el sí. rollo. Sí, sí. Y preguntas, que lo que quieran hablar, estamos abiertos a. Justo iba a decir al contrario, también seguiría, y lo bueno es que seguimos el sábado. El sábado seguiremos ahí. Es que Sí, hemos hablado. Va a ser, además, verlo en detalle, porque hay una serie de detalles que habéis dejado muy interesantes, que ya en el vídeo ese dibujos que subimos indicamos, como por ejemplo la cadena, son elementos que son arriesgados a la hora de intervenir, por ejemplo el propio paso. Nos volvemos locos a la hora de hacer viable un paso, porque además una muralla uno tiene que pensar que sigue habiendo una población ahí que la tiene que transitar también. Entonces, para sí, hay mucho detrás que allí veremos, pero bueno, a mí me surgen millones de dudas que también. Hombre, una cosa que se ha perseguido también, que se me ha olvidado, es la reversibilidad de lo que ponemos nuevo y demás, que no haya daño o eliminación de. Pero bueno, cuando se tiene que dotar a estos lugares de uso también para la población, pues requiere de hacer acciones que se introducen ahí. Pero bueno. Y bueno, felicitaros por la honestidad del trabajo, porque presentáis vuestras dudas, vuestros problemas, se ven estos debates también aquí, que eso Hombre, enriquece, porque al final si lo superamos no habríamos pero a mí también me surgen dudas, me parece muy interesante que, bueno, pues esa puerta que todos conocíamos que decía Califar, que Juan Falla llevaba hasta 740 en algunos de sus trabajos, evidentemente no era así. Nos hace ver realmente la riqueza que hay detrás y que todo lo poco que sabemos, porque es que el propio asentamiento en sí es rarísimo, no sé cuándo decir. Recuerda más a la Alcazaba de Mérida que a cualquier otro asentamiento. De hecho, es que hay muchas similitudes también métricas. O sea, las dimensiones que tiene el supuesto recinto. Yo me estaba un día, a mí me da un poco de vergüenza porque trabajo con arqueólogos y a veces digo, bueno, No. está aburrada, pero. No, todo lo contrario, además. Pero yo trabajo con cartografías bastante precisas y hay cosas que casan bastante bien. La Alcazaba de Mérida tiene unas dimensiones, en unas proporciones que casan bastante con esta fortificación. Entonces, no sé si tendrá algo que ver cronológicamente. El asentamiento en sí es rarísimo, porque no es una alcazaba, no sabemos si es una medina, que no es una medina, evidentemente, si es un piso transformado, evidentemente hay mucho que decir. A lo mejor ha sido muchas cosas también. Claro, sí, claro. Esa Pacheco hablaba de que eso es un albacar. Cuando fue el momento fue albacar, a lo mejor precisamente es como apoyo, como el recinto exterior también se cierra a lo mejor con el castillo, a lo mejor hay muchas cosas que han sido varias cosas en lo largo del tiempo, ¿no? Desde un campamento. También se habla, ahí hay mucho resto, lo veréis ahí en la iglesia, hay una pila bautismal que es un capitel corintio romano, pero bastante claro, y también hay lápidas romanas perdidas en el plano del ICN, dice piedra antigua y te pone la inscripción, una inscripción en latín de época romana, no sabemos dónde está esa pieza, pero en el plano del ICN la marca como una pieza importante. Entonces, se sospecha que aquí también hubo un asentamiento romano. Sospecha porque No ha salido nada de esto. Pero bueno, Pero vamos. pero no quita que por la ubicación donde están las vías de comunicación no es descartable.
A mí me surgen dos dudas, ahora sí que lo tengan contexto, pero es que yo me emociona mucho porque es que me lo enseñó Jorge, además me queda ya cuando era un estudiante y me ha sorprendido muchísimo con un espacio tan pequeño, una investigación de información, gracias a que habéis intervenido en condiciones, que no sea lo típico que dan un dinero para hacer la torre y uno se queda en la torre y lo otro tapa para que te lleve el dinero. Me gustaría decir algo que no le he dicho antes. O sea, yo no he hecho una obra, ahora estoy haciendo muchas obras con Sefixa y Tour España, para ver, hay muchos castillos en todo esto. La implicación de la empresa carpetaña, yo creo que todos nos flipamos allí. Llegas allí, a salir cosas y se vuelve uno loco. Pero económicamente no suele pasar lo que ha pasado. O sea, el esfuerzo que ha hecho la empresa, como Dirección Facultativa y el Instituto de Patrimonio, para conseguir lo que se ha conseguido con los recursos que había sobre la mesa y que no podían ser más, es titánico. O sea, es algo totalmente desproporcionado. Porque se ha conseguido con muy poquito, una verdadera barbaridad. Y yo estoy muy acostumbrado a hacer valoraciones de estas cosas, ¿no? O sea, y quería que quedara aquí constancia, ¿no? Que ha habido un esfuerzo enorme Bueno, es que por ya todos, pero después de tantos años, no al lo final encontrarte con gente que tiene esos mismos intereses, esa misma implicación, pues también quieres hacerlo lo mejor posible y es que no es tan normal. Y como no es tan normal, pues entonces acabas teniendo una implicación mayor que te das cuenta de que pues eso, tu mujer te mira mal porque solo habla de Maqueda y tal, y cosas de esas. Y dices, pero ¿quién es Fernando? ¿Quién es Fernando que está en la sopa? Ese tipo de cosas, pues al final se nota, se nota. Pero bueno, hay que decir que hay que felicitarlos porque la papelología y continúa siendo noticia por el horror que ha pasado en el castillo y gracias a vosotros, pues hay que poner una banderita y decir, oye, hay más cosas allí. hay más cosas y además han sacado pero no me quiero dilatar las preguntas que os voy a decir. Hay dos cosas. Una, hay una imagen de esa torre que decís que se ha perdido el paño, que me ha sorprendido mucho porque parecía como si el paño en sí entrase y la torre se adosase al paño. Es una cosa que he visto en una foto que a lo mejor no es así y probablemente está ahí. Si lo ves desde abajo, la torre esa se creció, supongo que en la época de la Torre de la Vela, o sea, de la que conocemos, la torre cristiana. Pero la base es como las otras, que hemos tratado en la excavación. Cuadrado. Y abajo, en la excavación arqueológica que se hizo en el 80, creo que es el 83, 89, no me acuerdo. Pero se ve en el desarrollo de la excavación donde es el mismo sistema, las mismas fábricas que las que hemos sacado nosotros. Y se metían. O sea, no se adosa la torre, se construye en conjunto. Lo digo porque así, a lo que pronto viendo las tecnologías, y demás, habéis pensado mejor esas, todo el conjunto que tenéis tratado de forma legal. No puede ser que se esté usando una de cambiar precedente y que por eso todo se haya usado y se haya venido abajo. Ahí dejo la duda, ¿eh? Pues me parece muy buena. No. Es que están ahí, eso es lo que es posible. Además, es una cosa. Es que pasa, ¿eh? Lo digo porque más que me está pasando. Claro, mucho. Es que puede pasar, pues a lo mejor hay que cruzarte ese la cuestión está en que la dimensión del proyecto, lo que con muy pocos recursos, pues queríamos abarcar, pero a todo no llegamos. Y es cierto que nosotros tenemos un montón de dudas planteadas. Por ejemplo, las intervenciones que hicimos en la muralla de Teruel, que llevamos un montón de años interviniendo desde el 2008, pues allí, por ejemplo, encontramos con que el núcleo de la muralla actual, que es de mampostería, está detallado. Está perfectamente, además un calicrostrado que se ha desarrollado y que en un momento dado, sobre todo en el siglo XIV, con la Guerra de los Pedros y tal, pues se tiene que reforzar y no derrumban, sino que envuelven y tenemos el núcleo perfectamente. Pero que no solo eso, sino en otro tramo que parece un tapial normal de una casa, tal, resulta que es la muralla, pegada a una torre de unas características muy parecidas a la Torre de la Vela, pero de mampostería. Y te encuentras con una combinación que llama la atención porque no es lo normal. Lo normal es que tú tengas una muralla urbana
perfecta, hecha en un momento, o a lo sumo, pues bueno, un poco apañada, pero O sea, hay cosas que nos podríamos tirar de aquí. cuando se sacó la muestra esta que de época Miral, el lienzo de muralla que hemos sacado, parece un chapado. Es que lo parece. Parece un chapado, muy bien construido. Pensamos pero que parece un precisamente era chapado. posterior. Y no tiene cimentación. Y solamente hay tierra detrás. O sea, tierra compactada, parece. Pero sí que está tomada la muestra, está tomada en el paramento, no está tomada en el interior. O sea, no hay duda de que, o sea, la muestra está cogida del mortero que sujeta esta piedra. No hay duda de que Profundo, puede ser pero de un cálico estrado. pero de esa hoja, no está del interior, no. Es que tampoco podemos llegar porque podemos debilitar también la estabilidad de las tapias, que además están hechas polvo, y lo vais a ver, da miedo verlas como están. Entonces tampoco podíamos profundizar en la muralla. Pero no es descartable para nada el hecho de que tengamos ahí un inicio de muralla de tapial. Creo que en las parcelas colindantes, en estas parcelas de aquí, que continúa la muralla por allí, hay una casa que está al lado, allí lo vamos a ver, se nota que tiene el muro, más yo lo medí, me dejó entrar y tiene un espesor de 2 metros, por lo tanto ya empieza a tener cierta similitud. Yo creo que ahí es donde realmente va a ser mucha más información, porque vamos a conocer el intrados, si algún día se puede intervenir. Es muy interesante. También era otra pregunta sobre la torre en sí. En mi opinión es demasiado pronto, creo que sería época de Alfonso VI y yo la daría un poco más a Alfonso VII. Sí, pero es ese momento, o sea, consideramos que es cristiano, no tanto, o sea, porque las fechas sí que nos cogen también el final de las taifas, pero claro, es el momento en el que todo se está desmontando. Entonces, invertir en una torre, que tú puedes invertir en fortificar tu torre, ¿sabes? Tu plaza. Dices, voy a invertir porque vienen los cristianos y tal. Pero lo cierto es que lo harías un cuadrado, harías un mazacote y no esa ostentación arquitectónica que denota aquí. Eso es como cuando dices, quiero enseñar todo lo que puedo, ¿no? Y no sabemos si hubo más torres de estas en Maqueda, porque posiblemente hay cosas ahí que también. Tenemos el problema porque ya sabéis que hay una lucha entre la taifa de Badajoz y la taifa de Toledo, que la taifa de Badajoz se hace con Toledo debido a que la población le solicita ayuda y entonces en Vasco sí tenemos documentado unas construcciones defensivas, que tipológicamente son muy diferentes. Por eso digo que a mí me suena más un poco más. Pero bueno, seguramente, es una hipótesis. En esa época cristiana, ¿quién monta ahí, incluso constructivamente, pues puede ser Urraca, en su que tiene, porque invierte también, pero no, la verdad es que ahí es especular. Lo que sí que parece que está claro es que no es antes que cuando llegan los Calatravos a Montega. Eso parece que es inevitable. Y los Calatravos hacen algunas reformas, pero no tienen tampoco mucho empeño yo creo que es una época en la que ya no interesa tanto. Bueno, pero el remate superior, por lo menos sí que lo mantienen y lo imitan. Exactamente. Pero claro, seguramente pues con esa cubierta que comenta Fernando. Porque claro, toda la torre no tiene sentido, o sea, es hueca. Estaría destrozada, cada año habría que hacer la nueva. Mi problema también con esto es que a mí me recuerda mucho a las torres de Alcántara, y esas también están, pero no saben, claro, han sido intervenciones de Alcántara, hay intervenciones ahí. Y las cubiertas se van a la gaveta enseguida, pero sí que hay dibujos, no sé, de Vingaerde y tal, hay muchas torres que van con cubiertas, y sobre todo cuando están huecas, ¿sabes? Están huecas, como no tenemos una cubierta, y hacer una cubierta con un forjado interior, o sea, una cubierta plana, es una cosa que no se puede plantear. Estás tirando a la gente que está nadando, no a todo lo que la gente tiene acostumbrados a las cubiertas. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, bueno, ya estaban localizados. En el plano del IGN ya figura como la Torre de las Infantas.
¿vale? Esa torre de las infantas ha ido cayendo, no sé si es el primo o el cuñado primo Está del dentro alcalde, de una casa. es su casa. Es su Entonces casa. han conservado dentro del patio, porque todo el resto de parcelas han ido eliminando para ganar espacio a sus patios, y esa lo han conservado. Entonces se ve perfectamente la banca de la torre, así con cierta inclinación, unas fábricas de ladrillo muy bien ejecutadas, y las facetas, y tenéis una cámara interior. Tenéis también una cara interior de la torre, como son las de Y una. las de Casarrubios o las de otras de esa época. Y justo en el extremo contrario hay otra. Eso es una cosa que me he sacado de la manga, pero lo comentaba Domingo, digo, es lo que se ve aquí. Esto No, es pero una vamos. casa que nadie ha hecho allí una cata ni nada, pero es que encaja De porque verdad lo he que yo estudiado ya a Fernando le convalidaba la carrera o la mitad, por lo menos. O sea, la parte medieval moderna la tiene ya. pero sí que yo tengo la sensación de que esto es los restos de una gemela, o sea, la que está al otro extremo, porque sí. Es una Sí, hipótesis, sí, esto es una hipótesis. Pero cuando que estéis allí y lo no sé veáis. si esto se puede arrimar, ¿verdad? Es que Y las dimensiones son Es clavadas. esa casa, Es esta casa. es esa casa de la Y esquina. si la veis, está facetada y tiene en la parte de abajo Ni una ventana. En una, o sea, es que claro, dices. Blanco y en botella. Oh, mi pregunta sería si eso estaría conectado una y otra con Puede ser. un muro más. Es que no, es que. es lo más probable, o por lo menos entramos, ¿no? A ver. Las barbacanas no significa que sea otro recinto exacto como la muralla, pero sí que se suele conectar. Esta la conocemos, ¿vale? Está ahí y se ve y se puede estudiar perfectamente. Esta está detrás pues, de estos rebocos que han hecho a la torre y que, o sea, su fisionomía anuncia que hay unas facetas muy raras. Nadie se hace una casa de minero. O sea, y No, una no. casa que tiene pinta antigua y con unos Muros. que no sé hasta dónde llegarían. El caso es que están también, si lo colocamos dentro de la estructura geométrica que se genera de los estudios, están perfectamente en sus diagonales, y bueno, pues esto habría que en algún momento constatarlo. Entonces, estaría bien saber si esto forma parte porque también Escalona las tenía, los agobios y muchas, vamos, las barreras exteriores juegan con estas cosas por la zona. Entonces no sería extraño encontrarse con esto, incluso otra por aquí abajo y otra por aquí abajo, ¿no? Y todas las esquinas estuvieran con sus torres ahí colocadas. Y que estas torres se fueran comunicando con una ventana, que es lo que pasa en casi todas las fortificaciones de allí. Para que esas barbacanas, viendo Escalona, pues es que es tan fácil quitarlas. Da una cosa cuando vas allí y dices, pues, que se van a venir abajo. Bueno, Ustedes esto en una vinculación por encima de la torre de la Vela con la muralla de Ávila. yo, sí, sí, a lo mejor la cago. Después dame la película. Me han chocado Sí. precisamente porque, bueno, yo estuve haciendo una cosilla de la muralla de Ávila, porque nada más. Y me llamó la atención precisamente la muralla, de las murallas, que es lo que es la parte más antigua, que está en el gótico, son como este, ¿no? Pero si esto es un ábside románico. Correcto. Luego, a partir de la mitad hacia el río, tiene esa forma, se va haciendo. Sí. Entonces, claro, comprendiendo que Ávila tenía posesiones hasta cerca de Illescas, Sí. que todavía Sí. sí es posible, ¿no? O sea, que haya una vinculación más cierta. Para ir a Illescas hay que pasar por aquí. O sea, porque no te vas a ir al Puerto del Pico o no te vas a ir a los otros puertos. O sea, si alguien pasa hacia la parte de la Sagra o Toledo, pasa por Maqueda. O sea, no hay muchas alternativas. Y Maqueda, Escalona, El Tiemblo y todos el Barraco, todos estos pueblos se van construyendo pues ese paso natural de ejércitos, de todo, porque ese sitio con menos pendientes. Entonces, la relación que existe entre Ávila y esta zona de Toledo es, vamos, muy manifiesta, se ve por todos lados. Los parejos,
Y las torres de Ávila, yo lo decía porque este remate que tiene aquí, de este taqueo que tiene Sí, tipo sierra. de ladrillo, se ven en muchas torres de Ávila. Y esa es de la fase inicial, que coincide también con esta época que hablábamos de cuando se están construyendo las murallas de Ávila, que seguramente mucha gente que está trabajando en la albañilería de construcción de las murallas esté aquí también. Que yo creo que no hay tanta distancia y además un interés de Ávila seguramente en meterse hasta aquí en esa época. Sí, sí, pero además el tamaño de la torre y todo tiene, sí, sí, porque se ha relacionado también con la época, ya lo he dicho antes, de Tenorio. De hecho, la ficha venía y son muy interesantes porque la ponen en, pero eso es otra época muy diferente. Sí. Y tiene más que ver con la parte de Ávila. Yo diría que también por aparejos y por manera de construirse, incluso con la llegada de las torres, que también ya se hacen ahí los pasos de liza por detrás de las torres, que son muy parecidos a este tamaño, los arcos y las bóvedas que se producen, los remates de las torres, pues también me juegan un poco, aunque allí no las hacen redondas, pero Es que, bueno, estilísticamente, además, hay una sinergia. Lo que se lleva en ese momento es, o sea, constructivamente, es ese estilo de aparejos toleranos árabes, pero claro, quien tiene dinero y puede pagarlo, ya empiezan a ser esos cristianos que vienen, o sea, al final los alarices son básicamente los mismos contratados por otro señor que quiere yo creo levantar las que torres. en este aspecto, o sea, yo creo que la relación que había entre Toledo y Ávila era bastante fluida. Me da la sensación de que había una comunicación mucho más. Todavía en los montes, que está pegando la vera. Están ocupando Exactamente, sí, sí, siempre ha habido ahí la pelea, ¿no? Sí, de hecho, Parece un ábside de la muralla. Si lo pones eso de la muralla, cualquier ábside de este tipo, Sí, creo sí. que es esa la comparación. Claro que esas iglesias tienen esos ábsides o esas torres, Claro. porque juegan su papel defensivo Sí. y son aparejos. Diría que es iguales o iguales. Bueno, pues por no sé si hay alguien que no se pueda resistir al sábado a hacer una pregunta. Allí vais a tener un montón y Fernando yo. Lamento no poder ir. Una cosa solo. Estuvimos por Gilada como un mes y medio, así, ¿no? Creo que estuvimos ahí. Bueno, fuimos a quitar, ¿no? Y nos dimos 3 vueltas para saber por qué. Bueno, sí, no, en Maqueda ya lo hemos hablado. Y bueno, refiero sobre todo que lo que habéis hecho es fenomenal. O sea, ahora, según habéis explicado las dudas que teníamos, al menos las dudas que tenía yo, todas se han despejado. Me alegro mucho. Sí, desde luego, clarificar. Muchas gracias. Así que lo que yo creo que requiere es que se anime también para que no publiquéis un librito de Maqueda, ¿no? Yo creo que sería ideal. Es la idea, es la Aquí idea. lo lanzo para que... Pero a ver cómo... no veo que Fernando no parará. No parará. No veo el momento en el que diga, yo ya tengo toda la información recogida. No, habrá que parar, habrá que hacer un... Pero sí, merece la pena. Que yo creo que se están sacando cosas en Maqueda que sí te interesa también por lo que ocurre en otros sitios, ¿no? Estamos hablando de la relación que tiene estas fortificaciones, que están ahora mismo un poco emergiendo en su conocimiento, o no, o sea, ya se sabían cosas, o sea, lo que pasa es que estamos en esa fase ahora de darle un poquito más de Sí, de darle color a interés. un aspecto históricamente Sí, pero sobre todo también interés. combinarlo. Hay un tema de dar interés, porque yo creo que aquí se pueden seguir haciendo. Y me parece un sitio con un potencial brutal. Estáis ahí, tenéis que ir al estudio de la iglesia. Yo sí, yo estoy... Hay que hacer el estudio. Sí, Vamos, claro. esas dos torres. Para que tengo la tesis de Zamora también. Sí, pero sí que es una época. En un sitio tan pequeño y en una cosa tan ¿sabes? Que hay grandes castillos, grandes intervenciones, pero es cierto que en un sitio pequeñico, hay, en un triángulo, en un pueblo de 300 habitantes, pues se pueden sacar cosas muy interesantes y que sigan dando información e interés. Y lo que habrá por ahí cerca también, porque además es una zona que está minada de estructuras defensivas súper interesantes. Pues no llegamos a ver allí, ¿no?
Maravilloso. Entonces ya estábamos tranquilos. Pero ya que sois después de todo, pues qué menos que haceros un regalo para que las mujeres también o parten del todo. Y es Venga, otro libro. un libro de las fortificaciones. Como no tenéis. Interesantísimo sobre toda la transformación de la arquitectura medieval a la moderna, que realmente merece la pena. Y nuestra última publicación sobre Córdoba, que creo que la tiene, y si no, te la ¿tienes alguno? Encantado. Muchas gracias. Y un fuerte aplauso. Muchas gracias. El sábado a las 9 la salida. El número 5 es la salida. Sí, lo he puesto 5 minutos antes de las 9. Para que a las 9, que tarde. Vaya. Me encanta. Un libro un poco al principio, para nosotros como arqueólogos, a mí me hace las formaciones que voy encantado. Muchísimas gracias. Bueno, tienen la pinta. Sí, encantado. A vosotros. Muchas gracias. Viene de la muralla. Tengo intento de vivir por eso. Mi madre, el San Juan de la Cinilla, es mi madre. Sí, mis padres son bueno, mis abuelos eran de Berceo de Farrabés, al lado de Mantelar, y después se fueron a vivir al Bodón, que está cerca de la Claro, ahí está la raya. Realmente, digamos, como ahí es el denominado postre, es una repetición. Un pueblo de una iglesia y siempre que puedo le gracias a y la verdad es que Leñe que está viendo. Está muy bien también. La maqueta. Pues lo que voy a llevar en profundidad de 20 Gracias por venir. Solamente controlar que Muchas gracias. Qué chulada. Parece que se llega. Sí. la torre da igual, ¿no? Claro. Parece que pasa entre los aviones. Claro, Es la visita por la mañana. Por la tarde es espectacular. Bueno, nos ha pillado unas atardeceres. Si se ve la foto nocturna ahí, te avisa que ahora de poner los disparos. Sí, bueno, ahí las visitas eran, llegaba yo después del trabajo a las 3, me quedaba de allí hasta que se hacía de noche. Sí, qué bueno. Vamos a la
Bueno, pues, para que justo, si acabamos de salir para yo con mi mujer algo. No podemos comprar un sitio, no vamos a hacer aquí cualquiera que quiera hacer una cosa. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Ahora, si no la habéis enseñado, se ve, se abre. Claro, claro. Claro, la planta no es paralela, es esta desviación. Que yo esto se explica porque la barbacana la ponerle así. Entonces, así. Entonces va en ese orden. Mira, en Navidad, Sí, sí, sí. Sí. Que ya tiene el primer gótico que ya se diferencia de partir de hacia abajo. Ya ahí empiezan a hacerse. Tenemos que ser lo único tiempo que estaba helado durante 8 meses. Era curioso, no, mi médico, ¿qué pasa? Que esto se vaya viendo son 2 bajas.